Bienvenidos, aquí estamos listos para seguir con nuestro estudio sobre el libro, la carta a los Hebreos. Dios tiene algo especial por nosotros. Es porque cada creyente, cada persona quien ha entregado su vida a Cristo Jesús tiene la responsabilidad de crecer. Nosotros debemos ser maduros en Cristo Jesús. A veces echan la culpa en un maestro, en una iglesia, en un predicador, pero fin de cuentas siempre es la responsabilidad de cada creyente crecer y madurar, porque es peligroso la inmadurez. Vamos a estar leyendo y estudiando el capítulo 5, versos 11 al capítulo 6, verso 12. Esas dos partes es como está dividido en la mayoría de las Biblias, pero de tal manera habla de la misma cosa, el peligro de la inmadurez. Nosotros queremos estar creciendo y yo como su pastor quiero que estén también creciendo de forma adecuada, de forma correcta, no dependiendo simplemente en una persona. He visto en diferentes partes cuando hubo un problema económico, problema con la fidelidad de un ministro, de un líder, se caen muchísimos de la iglesia por falta de cimentación, falta de madurez espiritual. Eso no queremos que pase con ninguna persona. No es que esperamos ninguna cosa mala acá en nuestra iglesia, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque si no tenemos el base sólido, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser maestros discipulando a los nuevos? Necesitamos tomar en serio nuestro trabajo. Antes de ir a nuestro texto, déjanos iniciar con una oración. Así, Señor, gracias te damos por estar aquí con nosotros. Entendemos que es difícil en estos momentos sentirnos un poquito aislados de los demás, pero sabemos que no somos aislados de ti. Estamos en tu presencia todos los días y queremos crecer, queremos madurarnos en ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Quiero animarles también cuando iniciamos todo eso de estudios por línea, los cultos no presenciales, pensábamos que iba a ser un tiempo muy breve y esa fue la esperanza de todos. Ahorita no estamos seguros en cuándo podemos regresar a tener los cultos presenciales, pero sí es sugerido ahorita de comenzar a invitar personas a su casa. No digo que podemos abandonar toda precaución, todavía estamos sobre esa contingencia, pero bajo la contingencia y lo que nuestro gobierno está diciendo y todas las autoridades está diciendo que en casa puede tener juntas de hasta 10 personas. Entonces quiero invitarles a abrir la casa, invitar a sus amigos de la iglesia, así como los vecinos, para tener un tiempo tanto de estudiar la palabra de Dios, esos estudios sobre Hebreos y los libros que vienen enseguida, pero también los cultos en vivo los domingos. Ese estuviera una bendición no solamente a ti, pero también a los demás. Puede ver en esos momentos sus vecinos y amigos conociendo al Señor. Simplemente invítales diciendo la hora y el Señor va a estar guiando en cada aspecto. Y también quiero recordarles de que si tiene una necesidad, seguimos con lo mismo, estamos entregando comidas otra vez hoy, ayer, y siempre estamos dando las despensas, todavía tenemos, ese no ha acabado, estamos sobre ese tema para ayudar en cualquier forma que podemos. Y incluso si otra vez explico, si necesita algo de una tienda, etcétera, llámanos aquí en la iglesia, estamos para servirles. Pero seguimos, vamos a seguir al texto, capítulo 5 de Hebreos, y estoy en verso 11 y en adelante. Dice:
Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Espero que no sea por nosotros, sea de otras personas. Y siempre queremos echar la culpa en otras personas, pero tenemos que inspeccionar, tenemos que sondear nuestro corazón y verificar qué está diciendo a nosotros el Señor. Y sigo en verso 12, dice, en realidad a esas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Capítulo 6, verso 1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo eso, se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Quiero animarles de descargar ese guía que está conectado con este video, porque el video solamente es por un parte. Hay más versos que puede analizar en grupo, como había animado a personas de juntarse en grupos pequeños en sus casas. Puede ser que es ahorita un grupo no solamente de la familia, pero de tal manera, ese incluso tiene sus preguntas a los finales. Y vamos a estar hablando de esa. Es tiempo para crecer. Algunos creyentes son lentos para crecer, está diciendo. Esos versos 11 de capítulo 5 hasta el verso 3 está diciendo que todavía ustedes necesitan otros maestros de venir. En otras palabras, el escritor a los hebreos reconoce todavía que son creyentes. No está diciendo que no son creyentes. Son creyentes, pero después de tanto tiempo debían ser ya más maduros. Tenemos un problema. Si una persona es lento en aprender, es lento en crecer, podemos nosotros reconocer unas cosas. Una debilidad, un retraso puede ser, o
otra cosa que se limite su capacidad. Pero la mayoría de problemas que podemos nosotros reconocer, por ejemplo, en las escuelas, no son porque la persona es incapaz, sino por ser perezoso. Así lo que está diciendo a los finales del texto que acabamos de leer. Que Dios nos está animando de no ser flojos, no ser perezosos. Ese requiere empeño de nuestra parte. Necesitamos esforzarnos de crecer. El crecimiento no es automático por cualquier persona. Una vez que tenemos el establecimiento de los fundamentos de la palabra de Dios, es tiempo de construir. Y cada uno comienza a construir sobre esos fundamentos doctrinales que tenemos. Ese había mencionado en esos primeros versos de capítulo 6. Él incluso dice acerca de esos: arrepentimiento, fe en Dios, enseñanzas acerca de los bautismos. Pues esas cosas que está mencionando, no es que nosotros no debemos estar hablando enseguida acerca de esos bases fundamentales, esas fundamentales bíblicas incluso. Nosotros tenemos que mover más adelante, dejando establecido y parte del proceso de discipulado que corresponde a cada creyente, discipular a la persona quien conoce a Cristo Jesús. Ese es lo que debía ser en la iglesia. Yo, desafortunadamente, conozco muchas iglesias que domingo tras domingo predican casi la misma predicación de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las personas en la iglesia no es porque siempre son nuevas personas, no es porque están ministrando en una misión, en un comedor, etc. No, es porque ellos están predicando a las mismas personas que nunca tienen la capacidad de crecer. Entonces, domingo tras domingo tienen que predicar acerca de esos fundamentos bíblicos. Pero nosotros en la iglesia, no sé si han notado, incluso me ha acusado familia de vez en cuando de estar predicando a un nivel un poquito demasiado elevado. Pero yo tengo la esperanza de que la iglesia tenga un crecimiento, una madurez que está enseguida más y más. Los nuevos que vienen a la iglesia tienen sus clases de discipulado, tienen también a ustedes como los fieles de la iglesia, fieles a Cristo, están capacitados para discipular a estas personas. Entonces, cuando el escritor dice, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, las instrucciones sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y juicio eterno, no estamos enseguida hablando de eso. Yo no estoy explicando cuando estamos por orar por los enfermos que ponemos manos sobre las personas, y allá en la guía tiene muchos versos que puede ver. Si estás en un estudio ahorita con unos nuevos, tome tiempo para estudiar esos fundamentos bíblicos que tenemos en esos momentos. Pero el arrepentimiento significa, brevemente voy a explicar, apartarse de pecado y de todo lo que Dios odia. Nosotros no queremos eso. Necesitamos empeñarnos, necesitamos adelantarnos. Esa es nuestra obligación. No es solamente que Cristo nos perdone, nosotros somos obligados de arrepentirnos de los pecados. También dice fe en Dios, acercarse a Dios y las cosas que Él ama. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que hablar de fe, pero ese es un base fundamental. Las enseñanzas sobre los bautismos, varias veces al año tenemos cultos de bautismos en agua. También hablamos del bautismo en Espíritu Santo. Es una inundación de la presencia de Dios, apartándose en forma pública de lo que es el pecado en el bautismo de agua, y normalmente es después, por lo regular, el bautismo en Espíritu Santo, pero no siempre es así. Hay momentos en cuando se acompañan los dos, salvación y el bautismo en Espíritu Santo al mismo momento, pero hay también versos que pueden hablar de eso. Pero ese es para preparar un cristiano, un creyente, crecer y estar listos por la obra que corresponde a él.
También la imposición de manos, hablamos de eso, es por bendiciones espirituales, es por enfermedades. Cuando uno se va de un viaje, por ejemplo, cuando tenemos misioneros aquí con nosotros, oramos por ellos para que tengan la protección divina en su vida, cuando está en su campo, en el ministerio, sea en otra parte del mundo o dentro del mismo México, entre las etnias. Ponemos manos, incluso como ministros, siempre lo hacemos en tiempos de consagración. El mes de octubre de ese año, por ejemplo, la fecha 23, tenemos ya preparado como distrito un tiempo apartado para consagrar a todos los ministros, quien está iniciando el ministerio con la primera credencial que se llama iniciado, o también luego, después de tener la credencial iniciado, puede subir a aprobado, puede ser luego a licenciado hasta el pleno ordenado. Y en cada aspecto de esos ascensos a otro nivel se pone una persona, un líder distrital, una persona de integridad espiritual reconocido por su esfuerzo ministerial, está allá presente, a veces por solicitud o petición de solicitante, quien está por recibir la credencial, y está poniendo manos sobre esa persona, orando por una unción. No es porque está traspasando una unción, pero ese es un momento de bendecir, orar para el que puede hacer grandes cosas en el ministerio y una bendición. Todo eso son imposiciones de manos, y por eso usamos las manos. Ahorita en esa contingencia de sana distancia, ¿cómo podemos poner manos? Es parte de lo que creemos, pero al mismo momento tenemos las limitaciones gubernamentales para poner manos. Entendemos que la bendición de Dios no tiene restricción, y oramos que la mano de Dios pone sobre la vida de la persona. La resurrección de los muertos, entendemos que siempre nosotros vamos a estar ya llegando primero. Si estamos vivos en el momento de rapto, vamos directo a la presencia de Dios, pero los muertos en Cristo resucitan primeros para su bendición. Pero también los malos, los malvados, después de reino milenio de Cristo, va a estar juzgados. Tenemos ese entendimiento. Ese es un base fundamental que está explicando el escritor de los Hebreos, el juicio eterno. Ese es que todos los que no obedecen a Jesús va a ser condenados, mientras los buenos, nosotros estamos en su presencia. Puede otra vez con textos que tengo allá escrito en la guía, analizar un poquito más de esas cosas, pero no pasamos mucho tiempo porque esas son las cosas básicas, las cosas fundamentales. Y quiero decirles ahorita, si en esos momentos, cuando hice un pasadito rápido sobre los bases fundamentales, estaba diciendo, wow, no sabía eso, entonces es un momento de tomar el reto, tomar ese desafío y decir, voy a madurar. Porque si todavía estás a ese nivel, después de unas semanas en Cristo, está bien. Pero si estás a ese nivel después de 10 años, 15 años, 20 años en Cristo, tenemos un problema. El problema es que los creyentes se niegan a crecer en forma continua en la iglesia hoy. Se contentan en solamente tener un poquito. Tienen un poquito, una mordida de comida o un poquito de leche los domingos y se van. Y domingo tras domingo están renovando su relación con Dios. Ese es un peligro y vamos a estar hablando de eso. La iglesia necesita que todos estén avanzando. Dando ejemplo de la clase en la escuela, podemos tener unos alumnos quien tiene por su naturaleza y por su fuerza, su deseo, quieren aprender. Están levantando la mano, preguntando varias cosas y siempre están atentos a lo que el maestro o la maestra está dando. Y esos alumnos son un gozo por la maestra,
porque la maestra incluso tiene paciencia, había preparado la lección, etc. Pero dentro de la misma clase puede tener unos alumnos más flojos. Y esos alumnos no vienen con su tarea hecha, no vienen con ganas de aprender, están distraídos, están usando su cel, están dibujando en una servilleta, están en otras partes, y no solamente se afecta a sí mismo, pero también se afecta a toda la clase, porque la maestra no puede avanzar a otros niveles mientras esos flojos no están también con la clase. Entonces están los flojos, los perezosos, perjudicando la enseñanza, el aprendizaje de todos los otros alumnos. En la iglesia no queremos que ninguna persona es así. Simplemente hablando con mi hija hace unos días, ella fue asignada a un grupo que tenía que presentar un proyecto virtual ahorita en su escuela. Y ella comenzó a mencionar las personas, los alumnos, quien son parte de su grupo. Y cuando mencionó los alumnos, porque yo como su padre conozco la mayoría de los alumnos en su clase, he estado en la escuela con frecuencia para ver y saber más o menos quiénes son cada alumno. Y yo le dije, qué bueno que tienes esos con ganas para trabajar, porque es un trabajo extraordinario que uno se agarre cuando tiene 3 otros, 4 otros en un grupo que no quiere trabajar y esa persona tiene que hacer todo. Ese no debía ser en la iglesia, no debía pasar dentro de la iglesia. Pablo habla de eso, pero todos los discípulos, los apóstoles, hablan de eso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que los niños pequeños crezcan para que sean creyentes adultos y maduros, que viven en una vida victoriosa sobre el pecado. No quiere que la iglesia siempre tiene que pasar de arrepentimiento a arrepentimiento. La gloria de una iglesia es cuando Cristo reine siempre, semana tras semana, y puede ir yendo de gloria en gloria en vez de arrepentimiento en arrepentimiento. 1 Juan capítulo 2 y versos 1 a 6 dice: mis queridos hermanos, mis queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ese es un base. Tenemos que seguir. Necesitamos tener esa confianza que estamos caminando en la obediencia. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. No es solamente llegar poco a poquito por solamente alcanzando al cielo por lo mínimo requerido. No, necesitamos nosotros estar caminando como Cristo caminaba también. Y luego otra vez en 1 Juan capítulo 3 y verso 4 dice ese mismo Juan: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¡Qué fuerte es! Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en Él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los
los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama a su hermano. Entonces está muy fuerte. Los hijos, los nuevos, los bebés en Cristo tienen que establecer el fundamento, tienen que establecer la cimentación de su vida en Cristo Jesús sobre esas doctrinas propias, como arrepentirse. Pero luego no están siempre en ese hábito de pecado. Pablo también dice en Gálatas capítulo 6 y verso 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Nosotros tenemos que seguir creciendo y no estar, como dice el texto, sorprendidos en el pecado. Nosotros tenemos una obligación de trabajar por Cristo. ¿Y cómo podemos ser trabajadores de Cristo si estamos siervos, hijos del diablo? Porque ese es lo que es una persona si está en el pecado. Es hijo del diablo, lo que Juan acaba de decirnos. Los creyentes incluso que son inmaduros, se ven muchos peligros. Los débiles, los bebés, tienen un montón de problemas. Siempre tienen ese problema tras otro problema, tras otro problema. El asunto es que hay averencias, hay peligros en la vida cristiana, pero no simplemente por imaginar un problema es un problema. Allá en la guía incluso yo tengo unos de los letreros que uno puede encontrar en las calles, y puede ser que hay un problema en un lugar, no solamente en las calles, que un medicamento no puede tomar, que deja afuera de alcance de un niño, etc. Cuidado, rayos X en proceso. Pues hay momentos, pero simplemente cuando vemos un letrero, ese es porque de verdad hay un peligro. Nadie va a ver un letrero que dice puente caída y luego la puente ya tiene 5 años funcionando. Es porque las averencias son para protegernos. Cuando tenemos uno en la Biblia es porque es real. Es interesante porque tenemos unos nuevos en Cristo quienes están preocupados por tantas cosas menos lo que es importante. ¿Cómo puedo yo decir eso? Porque están preocupados por esa enseñanza y otra cosa, pero no lo que la Biblia específicamente menciona. Hoy en día tenemos iglesias que no creen que uno puede perder la salvación. Vamos a estar hablando un poquito de eso, porque nos toca el tema en esa carta, capítulo 6, que habla acerca de apartarse, de recaer en el pecado. Ese es algo real. La Biblia jamás nos va a decir, ese es un peligro si no existe. Pero aquí dice, alguien que cuida constantemente a sí mismo, entonces no tiene ese problema. Pero los infantes, los bebés, incluso no entienden que es un peligro. Yo tengo una nieta quien en ese mes, al finales del mes, va a estar cumpliendo 1 año. Entonces está moviendo mucho, pero no tiene la percepción de peligro a veces. Y estamos siempre cuidando. Pon una cosa, alfombra aquí, pon esponja aquí, no permite que llegue acá. Entonces, ¿por qué? Son lugares peligrosos y ella no puede percibir el peligro. Ese corresponde a los adultos, los padres, los abuelos, etc. Lo mismo, uno nuevo en Cristo, la persona quien haya ganado, la persona quien está discipulando a esa persona, tiene que estar siempre vigilando sobre la vida nueva de ese creyente. Pero pasando tiempo, el creyente, la persona, debía estar creciendo de tal forma que puede observar y entender dónde está el peligro. Y de verdad, en lo natural pase muy rápido. Si esa niña, mi nieta, a 1 año está en esa condición, pero a 2 años, solamente 1 año más, ya está más temerosa de todo. No quiere incluso acercarse tanto a una escalera
escalón, no quiere tanta, pues porque puede en ese momento percibir el pecado, el peligro, no el pecado, el peligro. Lo mismo, los creyentes, no debemos tardar 30 años en observar que es un peligro, porque vivimos en un mundo real. Tanto como la bebé vive en un mundo real, había tenido unos caídos, unos golpes y había llorado para aprender, es cierto, pero siempre tiene la mamá, el papá para abrazarle y consolarle, etc. Pero nosotros tenemos esa que necesitamos después de un tiempo de verdad muy breve en Cristo Jesús. Debemos saber qué es un peligro y saber qué necesitamos hacer. Porque tenemos las doctrinas fundamentales ya establecidas. Ya tenemos el entendimiento de lo que es un peligro. Los creyentes que no van hacia adelante tienden a ir hacia atrás. Ese es un base. Una cosa básica que todos nosotros tenemos que entender. Que si no estamos avanzando, si no estamos creciendo. En verdad, si un niño nacido en unas semanas más va a tener una junta con su pediatra, y esa junta que va a hacer la pediatra, el pediatra, entonces va a medir, va a pesar. ¿Por qué? Porque es muy importante al inicio de la vida de una persona, un bebé, de que está creciendo de forma sana. Y si solamente después de una semana, 2 semanas, no ha aumentado peso, es una cosa preocupante por el doctor, así como por los padres. Entonces, tenemos que medir enseguida ese crecimiento básico. ¿Por qué? Porque si no estamos creciendo, hay un problema. Si no estamos creciendo, entonces estamos yendo hacia atrás en la vida espiritual. Y ese es un peligro. Toda la vida es un proceso de ganar o perder. Si no estamos ganando, estamos perdiendo. He mencionado antes en otras ocasiones de una persona que comienza a hacer ejercicio, poco a poquito gane fuerza, poco a poquito puede superar sus tiempos, su ritmo, su capacidad de levantar peso, que sea el ejercicio. Pero alejarse del ejercicio rápidamente comienza a perder. Si no estamos ganando, estamos perdiendo. Y esa es una regla de Dios. Los negligentes no están avanzando. Con la habilidad de tocar un instrumento, por ejemplo. Si deja de tocar el instrumento, hace años tocaba yo la guitarra. No quiero decirles que había tocado bueno, porque nunca era bueno. Pero de tal manera tocaba, incluso tocaba y en unos momentos, regresando ahorita hace 30 años, guiaba en la alabanza, adoración. Pero si alguien me invita a guiar la alabanza pasándome una guitarra, iba a decir, pues gracias, no. Porque no he tocado, no fue mi talento, entonces he decidido dejar a otras personas como Pastor Neto y pues mi esposa, mi familia, pues familia de Pastor Neto, etcétera, la familia García, pues esas familias quien está ayudándonos con la música, enfocándome más en el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Pero si no tiene en práctica alguna cosa, comienza a perder. También conozco unas personas quien hace tiempo aprendía un idioma, unos mexicanos que en escuela tenía clases de inglés, pero ahorita si comienzo yo a hablar con ellos en el inglés, ellos pues tienen una cara vacía, no pueden entender nada de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sin la práctica comienza a perder. Pero lo mismo pasa en el reino de Dios. Escucha lo que Jesús nos enseña. Estoy en Mateo capítulo 25 y versos 24 en adelante. Y dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Déjenme dar el contexto para que recuerdan ustedes dónde estoy en el texto. Ese es una persona, una autoridad, quien al salir había dejado dineros con sus siervos.
una cantidad propia a cada siervo según su capacidad. El primero regresa diciendo, mira, aquí está, porque había duplicado la cantidad. El siguiente siervo llega y había duplicado la cantidad, porque cada uno fue según su capacidad. Pero llega a esa persona, quien había recibido solamente 1,000 monedas, dice, Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó. Y escuchen la palabra que usa el Señor. Ese es Jesús hablando. Y usa la comparación del texto que tenemos en Hebreos. Antes de leer el siguiente verso, déjenme recordarles lo que dice el último verso que tenemos en el texto hoy de Hebreos, capítulo 6 y verso 12. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Regreso a la parábola de Jesús y dice, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. En otras palabras, la negligencia, la falta de crecimiento brota en un peligro que el escritor de Hebreos está avisando a todos nosotros, todo quien iba a leer su carta a los hebreos, que puede caer, que puede recaer de su lugar seguro por la negligencia. Una razón importante por los creyentes de que no estamos madurando es por la negligencia. No es porque falta un pastor quien quiere cuidarles. No es por falta de una enseñanza correcta y buena, doctrinalmente hablando. No es por falta de amor en la familia. No es por tener falsas doctrinas. No, la mayoría del problema en el creyente y en la iglesia hoy es por negligencia. La persona no tome en serio su responsabilidad de crecer. Y esa es una palabra que usa perezoso. Perezoso. Los creyentes perezosos no hacen el esfuerzo de tener los devocionales. No están creciendo día tras día. Casi nunca llega a la iglesia por las clases de escuela, estudio bíblico. No están tomando el esfuerzo para descargar el PDF. Dice, mira, es más fácil solamente ver el video. No necesito seguir estudiando. Porque siempre escogen lo más fácil, lo negligente. Los creyentes perezosos saben que es más fácil relajar que estudiar. Es más fácil prender tele y ver un programa, una película, que tomar tiempo para estudiar y enfocarse la mente. Nosotros tenemos un parte que nos juega en el proceso de la justificación. Nosotros estamos en el proceso de la santificación de Dios, pero no es que simplemente Dios llega y dice, ustedes son santos. Ese sí es parte, pero si analizamos unos versos que está aquí en nuestro texto hoy, pero antes y toda parte de la carta a los hebreos, por ejemplo, en capítulo 1 y verso 3, habla de la purificación de nuestros pecados. Nosotros, eso es lo que Dios hace. Pero luego en el capítulo 5 y verso 9 nos dice, y consumido su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces también nos toca a nosotros obedecer. Y viene
una cosa a otra cosa, vez y otra vez. Jesús es la expiación de todos los pecados del pueblo, según Hebreos 2 y 17. Pero luego, en el texto que nos hablaba hoy, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Nosotros debemos ser expertos en la justicia. Eso es lo que está explicando, de que también nosotros tenemos una obligación de esforzarnos, empeñarnos hacia la obediencia a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Él nos ayuda a vivir una vida santa y justa. Él hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Para toda nuestra justicia dependemos de Cristo Jesús. Pero Él obra en nosotros y tenemos que dar permiso a Él. Tenemos que empeñarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que ir adelante para que crezcamos en la iglesia, crezcamos en la obediencia, cooperando y hacemos nuestra parte de lo que Dios quiere. Escucha lo que Pedro nos dice. Estoy en 2 Pedro 3 y verso 18. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Tenemos que crecer. Nosotros tenemos que tener diligencia. Recuerda en Hebreos, creo que fue el tercer estudio de Hebreos que hicimos en capítulo 2 y 1. Dice que necesitamos más diligencia. Tenemos que poner atención. No podemos hacer otro. En capítulo 3 y verso 1 dice, consideramos nosotros a Cristo Jesús. Necesitamos resistir la tentación. Necesitamos acudirnos a Dios. Podemos nosotros hablar de un montón de versos en que está animando el escritor a Hebreos de tomar nuestra parte. También Pedro, otra vez en 2 Pedro capítulo 1 y verso 5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Entonces, no quedamos con lo básico, la fe. Virtud, y a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, a dominio propio, constancia, y la constancia, devoción a Dios, a la devoción de Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque esas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Esa es la meta, que no seamos inútiles, que no estamos negligentes. Necesitamos avanzar. Sigo leyendo y dice en verso 9, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de lo que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esas cosas, no caerán jamás. Entonces también Pedro entendía que podía caer el creyente. Y verso 11, para terminar en ese texto de 2 Pedro, dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere conocer más a Dios? Espero que sí. Ese es lo que nos toca, pero es decisión de cada persona. No depende de otras personas, depende de ti. Depende del esfuerzo que está utilizando para hacer lo bueno. La otra cosa que este texto nos habla, y en capítulo 5 y verso 14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La madurez espiritual es un resultado de constante preparación espiritual. No podemos depender de una capacitación, una enseñanza que hemos recibido hace 30 años, 10 años, 5 años, ni en la semana pasada. Lo que necesitamos es estar creciendo siempre. El crecimiento espiritual no simplemente sucede.
Tenemos que esforzarnos. No llegaremos a ser más espirituales por simplemente estar al lado de los espirituales. No malentiende lo que estoy diciendo, porque al estar con los espirituales puede desafiarnos y ese sí tiene su afecto. Incluso una de las preguntas que tiene allá en la guía es acerca de si al ir a comer con amigos puede ser la persona desafiada a probar algo diferente. Yo, por ejemplo, puedo decir que en un momento en mi vida no quería probar ni disfrutar el sushi. Pero luego, después de tener experiencias con personas quien sí querían el sushi, por fin probaba y por esa experiencia, ¿pero qué es? Yo tenía que decidir probar el sushi. No es que simplemente estar con ellos ya por naturaleza tenía el gusto de sushi. No, tenía que llegar a una decisión propia. Y lo mismo si estás tú con creyentes sanas, con creyentes saludables, quien desempeña siempre para estudiar y madurar. Ese no te va a afectar a menos que es contagioso, que deciden hacer lo mismo. Y ese sí puede pasar, que una persona anima a otra persona en prepararse y en estudiar, de seguir adelante. Y esa es la razón que incluso estoy animando hoy en día y voy a seguir animando a juntarse en las casas para animar uno a otro más a fondo en la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos aprender de discernir entre el bien y mal? Es con el constante uso, ejercicio y práctica de las cosas espirituales. Tenemos que vivir la vida para crecer en eso. Pablo dice en 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo. No queremos estar aparte de ese lado que no entendemos lo que el Espíritu dice. Es preocupante por un pastor oír de un creyente que dice que no puede entender la palabra de Dios. Tenemos que discernir, tenemos que con la constante uso y práctica formar el hábito. Dice, ese no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Entonces Pablo está diciendo, los maduros en Cristo pueden observar la condición de su cultura, de su sociedad, de su ambiente y tener un entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque han formado el hábito. Dios también nos enseña a través de la disciplina. En ese mismo Hebreos, en capítulo 12 y verso 11, dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. En otras palabras, dice, los que aceptan la disciplina, los que están entrenados por ella, están creciendo. Pero hay también otros que al recibir la disciplina simplemente rechazan, se van, nunca para crecer, incluso puede caer de su lugar en Cristo Jesús. Algunos que caen, que recaen en frente de Dios y se aparten de Cristo, nunca van a encontrar de nuevo el arrepentimiento ni el perdón. Ese es lo triste. Porque voy a explicar dos razones. Unos buscan arrepentimiento en lugares malos, equivocados. Por ejemplo, un creyente quien había sido criado en la iglesia y como joven, adulto joven, se va de la iglesia y luego quiere acercarse a Dios. Pero ahorita su pareja piensa en la religión musulmana o busca a Buda y comienza a buscar de forma equivocada. Jesús nos dice en Juan 14 y verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mí. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, Él es el único.
Los fuertes en Cristo siempre le son fieles. No podemos siempre estar saliendo esperando el regreso. En Juan, capítulo 6 y versos 66 a 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Ese es cuando Jesús proclamó que debía comer de su carne y beber de su sangre. Y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, los con fundamentos, los que no están frágiles. Dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos que simplemente ir a Jesús. Hay otros textos que ustedes tienen allá en la guía para seguir con ese tema que es por la salvación solamente en Cristo Jesús. Pero el otro parte, el pecado endurece y puede hacer el corazón incapaz de arrepentirse. Déjeme explicar. De que cuando uno comienza a andar en el pecado, poco a poquito el pecado no parece tan malo. Y cuando se anime su pareja, se anime un predicador, se anime otro creyente a arrepentirse, dice, no es tan malo. Es como tienen un acuerdo especial entre Dios y sí. Y esa persona está a punto de caer y esa persona no va a encontrar el perdón. La palabra griega de arrepentimiento es una combinación de ser un cambio de pensar, una transformación en la forma en que pensamos y no vamos a seguir con ese mismo hábito. Entonces, si la persona no cambia su opinión, no cambia su parecer, entonces va a regresar al mismo pecado y jamás va a encontrar el arrepentimiento. Esa es la razón que el escritor de Hebreos enfatiza enseguida la palabra hoy. Dice siempre, escucha y arrepiéntase hoy. Estamos en Hebreos 3:7, 3:13, 3:15, 4:7. Esos versos siempre hablan de la necesidad de arrepentirse hoy por no formar hábito ni tener un corazón duro. Efesios 4, versos 18 a 19 dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. En otras palabras, Pablo está diciendo que hay forma de endurecer tanto el corazón que nada va a llegar la persona, nada va a llevar la persona al arrepentimiento. Pablo también dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, versos 1 al 2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán. ¿Cómo puede abandonar si no había estado primero adentro? Abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encaecida. Entonces nosotros podemos perder y si permitimos que el corazón se endurece, estamos en gran peligro. Yo recuerdo una vez de una persona, y no quiero mencionar todo el detalle, pero un hombre me vino a mí y me explicó de que va a buscar el perdón después, porque estaba a punto. Estoy tratando de ser muy cuidadoso. Estaba a punto de alejarse de su esposa, abandonar la casa con los hijos y entrar en una relación afuera, incluso con otro hombre. Y me dijo que luego va a disfrutar por un tiempo, pero luego va a arrepentirse. Desafortunadamente, ese hombre murió muy pronto después de ese tiempo. Y él me preguntó si lo puede
si Dios le puede perdonar después. Tenía que pensar bien antes de entregarle la respuesta. Y le dije, Dios sí es capaz de pedir el perdón. El problema es que el pecado nos engaña. El pecado nos hace como piedra el corazón, que luego no queremos pedir el perdón. Y estoy muy triste sabiendo que en su pecado, porque nunca, según lo que yo sé, yo no sé qué había pasado en la última parte de su vida, pero no se arrepintió, porque fue engañado por el pecado. Nosotros entonces tenemos que cuidar la relación que tenemos con Dios, porque Dios nos quiere, y quiere que estemos siempre atentos a lo que Él nos está invitando. Esos versos al final de texto que tenemos hoy, Hebreos 6, versos 11 a 12, enseña que la diligencia hasta el fin, no el perezoso, no la persona floja, resulta en un heredor, uno quien hereda las promesas de Dios. Dios no es injusto. Incluso el texto nos dice que Dios va a recordar. Déjame leer otra vez lo que dice. Dice, ¿dónde está esta parte? Voy a comenzar desde verso 10 y dice, porque Dios no es injusto, como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final. No es solamente lo que hizo en el primero, esa persona, sino y hasta completa de su esperanza. No sean perezosos. No sean perezosos. Es posible perder la capacidad de oír y resistir a Dios. Jesús también habla de un pecado que no se puede arrepentir. Y unos confunden mucho acerca de eso, pero quiero solamente conectar eso. Es cuando el corazón se endurece, que no escucha la voz de Dios nada más. Cuando el Espíritu Santo nos lleva convicción, porque Jesús habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es cuando oímos una voz, es el Espíritu Santo, animándonos a arrepentirnos, pero decimos, no, esa es esa persona legalista, es esa persona, es esa otra cosa, y negamos para siempre no arrepentirnos. Esa es la blasfemia. Y no puede ser perdonado porque no está pidiendo, no está acercando a Dios. Es perezoso la persona. Ha descuidado su relación con Dios. Pero el escritor a Hebreos, así como yo, su pastor, esperamos cosa diferente y distinta de ustedes, que están ya con gran esfuerzo, estudiando, madurando, creciendo. Y si hoy, una de las preguntas en la guía, si hoy te encuentras como un poquito perezoso en conexión con esa, no eres perezoso en conexión con los trabajos, en el trabajo, en lo que dedica usted, no es perezoso en la casa, pinta y cuida bien de la casa, de mantenimiento, etcétera, lavar los trastes, etcétera. No es perezoso en ningún otro aspecto, pero por alguna forma eres perezoso en estudiar la palabra de Dios. Dicen, pues no es mi fuerza, no es abandonamos todo ese pretexto y nos dedicamos a eso. ¿Por qué? Porque esperamos grandes cosas, porque Dios tiene grandes cosas por nosotros. Amén.
Pues ese es el estudio que nos toca hoy. Déjame orar por ustedes. Señor, gracias por cada uno quien tiene corazón para adelantarse, para ser en primer lugar, siempre como alumno, estudiante, ante los pies de Dios, del Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, y que seamos nosotros diligentes en todo aspecto, con la práctica continua de lo espiritual, para que podamos discernir lo que está pasando en nuestro entorno. Bendice a mis hermanos en sus lugares, sana a cada enfermo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hasta la próxima vez. Bendiciones.